Y hoy estamos con Tweety González, aquí en Wynwood, en Lucky Records, para hablar de gran Tweety y de su carrera. Y ver discos, ver viniles, Tweety. Mejor. Venga. Y bueno, estamos acá en Lucky Records, estamos con Tweety González, que cada vez que se acerca por acá, por la ciudad, aprovechamos de llegar para acá, ver algunos discos, conversar de música y... Bueno, Tweety, primero que nada, agradecido de poder hablar siempre de música, de conversar, de viniles, que tenemos acá un montón. Vamos a acercarnos acá para que la gente vea esta tienda que se llama Lucky Records. Tiene un par de añitos y acá Tweety es coleccionista también de viniles. Pero bueno, ¿cuándo comenzaste? Tengo entendido que tu mamá tocaba bandoneón, ¿no? Mi mamá tocaba el acordeón a piano. Sí. Y mi papá tenía una pequeña pero muy interesante colección de discos. Okay. Y esa combinación fue lo que empezó todo, ¿no? Claro. Comenzaste a estudiar joven. Empecé a los 4 años a estudiar y cada vez más, hasta que a los 18 me hice profesional sin darme cuenta. ¿Cómo sientes que te vuelves profesional en algo que tan subjetivo que es la música? Y cuando porque puedes leer. Para mí es cuando ya podés vivir de eso. Cuando se pagan las cuentas. Cuando se pagan las cuentas, sí, o cuando te podés dar tus gustos y es tu prioridad en la vida, ¿no? Es lo único que haces. Incluso yo a los 15 años me pasé al colegio de noche para poder estudiar música de día. Okay. Y creo que si no hubiese hecho eso no estaríamos hablando hoy acá, porque fue una decisión... O sea, empezaste a estudiar, digamos, tu colegio, universidad... Sí, el secundario de noche para estar en el conservatorio de día. Vale. Y el apoyo de mis padres en esa decisión fue básico, podían haber dicho que no. Bueno, pero ambos papás eran músicos y... mi mamá era profesora de acordeón así como de barrio, en esa época o aprendías un idioma o un instrumento, y a mi papá le gustaba la música, mi papá era electricista, y también de ahí viene mi afición con los aparatos, las consolas, y yo crecí rodeado de cables y tableros de electricidad, que es una cosa muy parecida a una consola. Claro, bueno, de hecho, una de las cosas súper interesantes de Tweety también, además de ser tecladista y productor, es el hecho de que, digamos, tu carrera comenzó a despegar en los 80, donde la música también comenzó una revolución tecnológica. Total. Y ahí el MIDI hacía su trabajo, ¿no? Fue lo primero que aprendí de tecnología y lo dominé muy rápido. Y después vino el predigital, que le digo yo, que es el sampling. También muchos años de eso. O sea, yo trabajé sin computadoras los primeros prácticamente 15 años de mi carrera. Y por ejemplo, empezabas a tocar, te invitaban a tocar, está la pasión por la música y eso, pero ¿cuándo fue la primera vez que grabaste un disco profesionalmente? A los 17, 18 años. Wow. De sesionista, y con lo que gané de esa sesión me compré una bandeja. Okay. Me compré una bandeja Technics que aún la tengo y todo, yo creo que todo vuelve, no estamos en una disquería y yo porque tomé el placer de escuchar vinilos hace como 4 o 5 años y siento como que se cerró un círculo, ¿no? Como uno empieza en la música por amor a la música. Claro. Hoy creo que los chicos también ven una salida laboral. A mí me gustaba la música, no sabía si iba a vivir de eso. Bueno, vemos ahorita que estamos acá, que tenemos un montón de discos y demás. Esta tienda en particular, puedes comprar cosas nuevas, hay de todo. puedes encontrar jazz, tiene una buena influencia latina también esta tienda. Puedes encontrar discos usados y demás, pero también está esa pregunta, antes que hablemos de música, de otras de tu carrera, esta pregunta que mucha gente se hace y que es bastante subjetiva, sobre el sonido el vinil frente a lo digital. Sí. Tiene las dos cosas, tienen su pro y su contra, ¿no? Claro. El vinil tiene, aparte del sonido, tiene todo ese ritual de sentarte, abrir el disco, leer los créditos, ver el arte,
ver los muy buenos artes a veces que hay vinilos que Claro, se esmeran muchísimo por la parte Y el gráfica. MP3 no huele tampoco, ¿no? ¿Viste? Y el sonido depende de los casos, no habría que generalizar. Yo tengo muchos discos, no muchos, pero tengo 2 o 3 discos clásicos en los dos formatos. Tengo vinilo y tengo Super Audio CD, que suena mejor que el CD, que son los Masters a 24 bits, 96K. Y me pasó por ejemplo que Kind of Blue suena mejor en vinilo que en alta resolución. La dinámica, para ver. Sí, La dinámica siempre es distinta. Y hay otros discos que no, que es al revés, que en digital suenan súper mejor. Depende del tipo de música. Claro. También está el tema de que Del desgaste. del desgaste de un disco. Sí. Tenemos acá Qué lindo eso, Toro y Moda, muy lindo. Un disco es plástico y hay una cosa, bueno, muy loca porque una vez que sabes un poco de audio y que sabes que los unos y los ceros se van sumando y toman un sampleo y eso, tú dices, ah bueno, ok, se capturó la música. Esto sigue siendo la magia de que una aguja es la que traduce. Sí, lo que pasa es que el vinilo tiene muchísimo más variables de que suene bien de acuerdo al equipo. El digital, el CD no lo tiene. Vos pones un CD de un CD player a otro y la diferencia es, comparado a lo que puede ser de una bandeja a otra, es abismal, ¿no? O sea, en el digital las diferencias de sonido son muy sutiles y en el mundo análogo, en el mundo del vinilo, una buena púa o una buena bandeja hace la diferencia, ¿no? Claro. No es lo mismo escuchar en esas bandejas tipo valijita, rompediscos, que le digo yo, de $50, que una bandeja de $1000. Sí, la cadena hace que... Hay una gran diferencia, entonces realmente creo que el vinilo no es una cosa para cualquiera, es para alguien que se toma la música un poco más que en serio, ¿no? Claro, y para coleccionistas y demás. Además, vamos a ver por aquí algunos discos y ver algunos que te llamen la atención, a ver si hablamos de ellos. Dale. Este es el documental de Wu-Tang Clan. No. ¡Guau! ¿Está bueno? 4 capítulos, 4 o 5 no capítulos, sabía. pero con toda la historia. A Risa lo conocí una vez. Cuéntame este disco. Este disco es una artista inglesa que se llama FKA Twigs, que además es una excelente bailarina y cantante, canta todo con un falsete divino y tiene la particularidad que está producido por Arca, que es venezolano, muy joven, productor de Björk y co-compositor de Björk también. Y me gusta mucho el audio, me parte Y la el cabeza arte la también es muy camiseta. alta, ¿no? Sí. Y todos sus videos Alejandro son... Bersi. Sí, los videos son súper artísticos. Es un artista que pareciera mainstream, pero no tiene nada de artista mainstream. ¿Quién te parece, por ejemplo, a mí el caso de Arca es como... Lo acabo de ver en Sonar, lo acabo de ver en Barcelona. Y está Nosotros re lo loco. conocimos de niño. Claro, a mí me encanta. Y me parece que está transgresor como, bueno, como lo era David Bowie en aquella época. Sí, me parece que él es... rock para mí es eso. Transgresión. Es transgresión, romper con lo que funciona y buscar una cosa nueva. Eso es la actitud rockera, aunque no hagas rock. Claro. Me parece como hasta un deber artístico. Un verdadero artista debería como romper las formas, lo que hacía Cerati. Claro. Romper fórmulas y descubrir nuevas. Un pintor no pinta siempre la misma pintura. Claro. Bueno, hablando de Cerati, obviamente hablaremos de Soda Stereo, tenemos que hablar de Fito, de Cerati. Y bueno, vamos a tomarnos un café. Dale. Venga. Bueno, continuamos por acá. Estamos con Twitter, nos tomamos un café, pero aquí cayó un palo de agua gigantesco, o sea, lluvia. Palo de agua decimos nosotros. Y quedamos en conversar aquí un poco ya del trabajo. Estábamos justo hablando, ¿no? de Cerati, pero antes de hablar de Cerati, háblanos de la primera artista con la que trabajaste, digamos, un disco profesional y donde empezaste a estar dentro de la industria de la música. El primer disco fue un disco que se llama Mi Voz Renacerá, que fue con una cantante de blues y rock and roll que se llama Celeste Carballo, y fue como mi primera sesión dentro de lo que es el rock argentino, ¿no? Y
como sesionista. Y después mi primer disco como productor fue Giros, de Fito Páez, el segundo disco de Fito Páez. Y te estamos hablando entre el 84 y 85, 83, por ahí. ¿Y cómo conociste a Fito? O sea, Fito también además comenzó a su vez con Charly García. ¿No tocaste nunca con Charly? No. Ya. Cuando Fito empezó a tocar con Charly, yo justo empecé a tocar con Fito. Entonces medio que viví un poco ese momento. Y a Fito lo conocí de cruzármelo en estudios de grabación. 3, 4 veces y nada, se dio así y terminé tocando con él. Claro. Pero fue una experiencia muy enriquecedora porque Fito es un compositor impresionante y a la vez es cero tecnológico, él es muy crudo. Bueno, yo he visto conciertos de Fito de piano solo y Fito no sabe prender el velador, de tecnología Fito nada, y yo en esa época conocía todo lo que necesitábamos para hacer un disco distinto en el sentido de ya había MIDI, ya había samplers, ya había sintetizadores. Sampleos. Y ahí debe comenzar la etapa de productor también, porque después haces El amor después del amor. Eso fue, claro, como yo toco 7 años con Fito y empecé a tocar con Soda en el 89 y en el 92 nos volvimos a encontrar con Fito y preparamos El amor después del amor en 11 días en Punta del Este. Toda la preproducción. Preproducción, 11 días. Sí, pero así de 12 horas por día, fuertísimo. Productor y arreglista y teclados, obviamente, sí. ¿No? Bueno, ese disco es el disco de rock más vendido de la historia de Argentina. Creo que 800.000 copias o más. 1.200.000 copias. ¡Wow! Y ahí entonces se empezó a entrelazar Fito y Soda Stereo, ¿no? Sí. ¿Cómo comenzaste con Soda? Y con Soda yo los conocí un poco, yo tenía mucho equipo para rentar, en esa época para mezclar sobre todo, los conocí así por medio de Mariano López, es un ingeniero de sonido, y después en el 89 Daniel Saiz, que lamentablemente falleció hace poco, se bajó de la gira, faltaba como medio año de gira de Doble Vida. Él tocaba las teclas. Sí. Y Charlie Alberti me dijo, che, tenemos esta situación, ¿por qué no te aprendés unos temas, te traes todo y probamos a ver si hay onda? Bueno, buenísimo, y así empezó todo. Ya. Y de ahí empezaste también a colaborar, tuviste también que ver con producción de los discos de Soda. No tanto en el lado de la producción, mucho más en el lado de lo que es toda la parte tecnológica de que había esa época. Estamos hablando de discos que se hicieron a cinta, no había computadora. Claro. El único disco de Soda Stereo que está hecho en una computadora es el último. Todo lo demás fue a cinta, con MIDI, con sampler, con sincronizaciones, con secuencias. Sí. Una cosa bastante más artesanal a lo que se conoce hoy para hacer un disco. Y bueno, en discos demasiado importantes, no sé cuál recuerdes. Dynamo fue súper importante. Dynamo fue un disco de quiebre, incluso lo escuchás hoy y parece un disco de hoy. Fue muy 100%. Avanzado para ese momento, no todo el mundo lo entendió. Y lo que tiene de particular es que fue el primer disco de Soda grabado en su estudio propio, entonces en realidad el estudio era de Gustavo y de Zeta, Supersónico. Y entonces es un disco que habrá tardado 5 o 6 meses en hacerlo, bastante. Y Canción Animal, que se grabó acá en Miami, en Criteria. Exacto, en Criteria Studios. 42 días encerrados en Criteria, todos los días. Y nada, pasó de todo, pasó desde que Gustavo tiró una Coca-Cola arriba de una MSI, una consola de MSI. y lo peor fue que no avisó. Y déjame limpiar aquí un poquito. No, le daba vergüenza avisar y es peor porque la Coca-Cola se seca y destruye más. Entonces hubo ahí un incidente con el estudio. Ya. Pero la pasamos muy bien. Sí. Ya, bueno. Y por esa época, digamos, yo creo que más antes de Dynamo, yo creo que por ahí, por el amor después del amor, sí. ¿Recuerdas Sentimiento Muerto? Claro. Porque Fito fue el productor
del Amor No Existe. Pero eso fue en el 88. Ok. En el 88 fui, me acuerdo. ¿Qué recuerdas de eso? Me acuerdo dos o tres cosas. Me acuerdo que el estudio de grabación tenía más secretarias que ingenieros. Y el ingeniero trabajaba tanto que se quedaba dormido. Entonces en un momento decidimos, bueno, mandémoslo a dormir a la recepción y el ingeniero soy yo. Entonces yo empecé a hacer la ingeniería. Okay. Y el baterista medio que no podía tocar muy bien como queríamos nosotros. Entonces el disco está hecho con máquina de ritmo, las baterías. Entonces yo me iba al living del estudio con el baterista y programaba. Él me decía, bueno, acá toco esto. Entonces, bueno, ok, en el verso tocas esto, que pum tacu, el estribillo que tocas esto, vamos a hacer un film. Entonces yo programaba la batería, la pasaba a la cinta y una vez que estaba en la cinta, Fito se ponía a grabar otras cosas con los músicos y yo volvía al living y escribía la próxima batería, porque tampoco teníamos tantos días. Claro. Y fue un disco que no cobramos. Ajá. Y el deal era, bueno, no cobran, pero los ponemos en el Sheraton y pueden hacer lo que quieran. Entonces llegábamos 5 de la mañana destruidos de grabar y pedíamos unos desayunos para 11 personas, traíamos a todo el crew, toda la banda, toda a desayunar ya de día. Ya. Y le terminó saliendo más caro a la compañía que habernos pagado. Fíjate. Bueno, Tweety ha ido varias veces a Venezuela, no solamente a tocar, sino también a dar algunas conferencias de música, talleres de producción musical y has trabajado con otras bandas venezolanas como Famas Loop también. Sí, claro. ¿Cómo ha sido tu trabajo, por ejemplo? Con los Famas Loop ya es una cosa de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Y los Famas son sobre todo Alain, es como José Detalle. Sí. Es muy detallista, súper detallista. Y siempre, nunca está conforme, siempre quiere algo más y le gustan las cosas súper experimentales, muy in the age, como se dice acá, ¿no? Y a la vez, cuando yo los conocí eran muy chicos y viajaron a Buenos Aires a grabar y el flash para ellos. Qué bueno. ¿Alguna otra banda que recuerdas así de Venezuela que has estado trabajando? Sur Calavera. Estaba muy bueno. Sí. Y ahora, hace unos meses estuvimos en el estudio de Tweety, que sigue produciendo para muchas bandas en distintos países, en Perú, bandas colombianas, bueno, de toda Sudamérica. Y ahora tenemos Tweetin Records. Cuéntanos de Tweetin. Tweetin Records salió un poco, no estaba pensado por un sello y se juntaron un par de situaciones que lo hicieron viable, que era, primero había terminado de producir un primer disco solista de Richard Coleman, que es un guitarrista emblemático argentino, una leyenda, co-compositor con Cerati, muchos temas de Soda y muchos temas de Cerati también. Tocaba con Cerati antes de Soda. Claro, gran letrista, gran amigo Gustavo. Y no tenía un disco solista, tenía todos discos con su banda Los Siete Delfines o con Fricción. Y yo lo convencí de hacer un disco solista con Andrea Álvarez en batería, todo un disco divino. Lo terminamos y nadie lo quería sacar. Estoy hablando hace como 8 o 9 años. Nadie lo quería sacar. Saquémoslo. No, lo terminó sacando un tipo que después resultó ser un estafador. Okay. Y a los pocos semanas me cayó una oferta de The Orchard, que es como la plataforma pionera en la distribución digital. Me mostraron la plataforma, me gusta mucho internet, me gustan mucho las estadísticas y ellos tenían todo eso. Y me convencieron y bueno, así empezó Tweetin Records, ¿no? Y se llama Tweetin porque Gustavo me llamaba Tweetin. Entonces, un poco de eso. Hablando de amigos además que siempre fueron cercanos a Gustavo, está Capri, que también produciste el disco de Capri, y obviamente Benito, ¿no? Benito, sí. Benito ya por su tercer disco, sí. ¿Todos los has producido tú? No, los primeros dos. Ya. Ahora ya está grandecito, se las arregla solo. Y no necesita el tío Tweety que lo ayude. Bueno, ahí está. Gracias, Tweety, por acompañarnos. No, gracias a vos. Encantado. Seguiremos compartiendo, por supuesto, la música con Tweety. Tienes que seguir allí a Tweetin Records y tu Instagram, donde tienes allí a todo el mundo. Tweetin Records o Tweety González OK. Eso.